Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Dios, que solo cielos y la tierra.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos estás observando. Es una gran, pero gran bendición el poder analizar una vez más la palabra del Señor. Estamos estudiando una carta maravillosa, la primera carta del apóstol Pedro, y estamos con un tema interesante. Estamos en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro y vamos al tema de hoy. El tema de hoy es con la actitud correcta delante de Dios. Como dije, perfecto, con actitud correcta delante de Dios. Llega un momento en que sentimos que ya no damos más en aquello que queremos lograr, pero las cosas no salen como esperamos, a pesar del esfuerzo, a pesar de la voluntad que ponemos para que se dé. Es necesario parar, tomar fuerzas, recalibrar y continuar con la mejor actitud. Si hay muchas veces que tomar decisiones firmes y hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. ¡Wow! Estas 4 palabras nos hablan de la resiliencia, que es la capacidad que tenemos para podernos adaptar positivamente a situaciones adversas, situaciones críticas y difíciles. Resiliencia es importantísima. Quizá la pregunta al aire para ti, para mí sería: ¿por qué es importante desarrollarla en nuestra vida? Pues la principal importancia son las adversidades que se vienen siempre sobre nosotros. Y va a haber puntos importantes por los cuales tenemos que tomar la resiliencia en nuestra vida como una opción eficaz, porque nos va a permitir sobreponernos, va a incrementar la autoconfianza, va a poner potencia de habilidades en nuestra vida, va a fortalecer actitudes en nuestra vida, va a darnos oportunidades de crecimiento. Vamos a aprender de los errores y vamos a enfrentar los problemas, ser positivos y creativos, llevar una calidad de vida y, por supuesto, uno de los más importantes, el autocontrol. Todos nos enfrentamos a, ya sea en la relación de pareja, en el trabajo, en la salud, en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces surge la pregunta: ¿qué hacer? ¿Cuáles deben ser las actitudes de las personas resilientes? Vamos con la primera actitud que hay que tomar: ser consciente de tu potencial y de tus limitaciones. La mejor arma que tienes para enfrentar la adversidad es el auto. En la medida que sepa que ante la voluntad del Eterno, de que sabrás cómo actuar frente a la adversidad. Una segunda actitud es enfocarte en lo que quieres. No permitas que el miedo o la incertidumbre te bloquee. Mira, tienes que ir hacia donde quieres llegar. Escucha los anhelos de tu corazón y sigue con la convicción de que si ese anhelo está en ti, es porque tienes todo el potencial para. En realidad, con ayuda del Señor se hará. Claro que se hará. Y esto dispone todo tu cuerpo, tu mente, para que logres llegar a una creatividad de cómo ir por ese camino. Una tercera actitud es confiar en Dios, confiar en ti, confiar en tu potencial, en tus dones, en tus talentos. Que el miedo no opaque
todo lo que tiene para dar. Una cuarta actitud del resiliente es: aprende de los momentos en que te enfrentaste a nuevos retos y al no, porque a veces también el no es correcto practicarlo, correcto decirlo y hacerlo. Asume estos momentos como una opción exitosa, donde solamente se va a manejar tu voluntad, sin presiones externas. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Bien. Punto 5 o actitud 5 del resiliente es: vive plenamente tu hoy, tu presente. Entrega todo de ti y no te preocupes del mañana. Esto te lleva a vivir en aceptación y no en resistencia. Y una actitud 6 del resiliente es: no intentes controlar tus situaciones. Controla tus emociones, que tu esfuerzo esté en tu círculo de influencia y no en tu círculo de preocupación. ¡Wow! Siguiente, actitud número 7 del resiliente es: no te cierres a la posibilidad de hacer cambios en el camino. Puedes tener un mejor resultado si abandonas esa actitud de rendirte o de cerrar la posibilidad de algún cambio. Puedes tener un mejor resultado sin abandonar tus sueños, por supuesto. Actitud 8 de resiliente es: mantén tu alegría en todo momento. Mira, toma la actitud de quien aprende con optimismo, y esto lleva a que tengas una mejor actitud para recibir los mejores resultados. ¡Wow! Todos los seres humanos, en mayor o menor medida, enfrentamos la adversidad, y es un hecho ligado a la cotidianidad de toda persona. No obstante, lo que marca la diferencia es la actitud que asumimos frente a las circunstancias contrarias. Según el diccionario, la definición de actitud es la siguiente: escucha, es la especie de predisposición aprendida o tendencia a responder de un modo característico en determinadas situaciones. Es nuestra respuesta emocional ante las circunstancias de la vida. ¡Wow! Cada adversidad y cada momento difícil tiene una oportunidad para aprender y crecer definitivamente. Si bien el término pertenece al campo de la psicología, no hay una definición unificada al respecto, pero muchos concuerdan que actitud es la manifestación de un estado de ánimo. Podemos afirmar que actitud es una disposición mental que se forma a partir de la experiencia, que direcciona las respuestas, ejerciendo una influencia sobre la conducta, reacciones del individuo, sean positivas o sean negativas, respecto de cualquier aspecto del mundo social de nuestro entorno. Allí está el secreto. Y quien nos ayuda a salir triunfante es nuestro Dios. Escucha esto tan interesante. No importa que el momento sea difícil y que estemos atravesando por un momento que compara contigo cuatro recomendaciones. Quiero compartirlas hoy contigo, si es que estás enfrentando una adversidad en tu vida. La primera que tienes que considerar para superar la adversidad es: las circunstancias no gobiernan nuestra vida. Y la segunda, agradece a Dios aun cuando arrecien las tormentas. Y tercero, confía en Dios que no te va a desamparar. Cuarto, transforma la adversidad en bendición. Bueno, si permitimos la adversidad, gobernará nuestro ser y redoblará la paz, y aun cuando el día sea hermoso, queremos que estamos llenos de densos nubarrones, que hacer dejarnos arrastrarnos por las circunstancias, no en lo absoluto. El apóstol Pablo recomienda que comprendamos que no importa la situación que estemos atravesando y que reconozcamos que Dios está con nosotros. Antes de todas estas cosas,
Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Wow! Solo quienes reconocen que delante de ellos va Jesucristo, como un poderoso gigante, podrán cruzar desiertos, sobreponerse a tormentas y limpiar las lágrimas de sus rostros, sabiendo que los momentos de dolor van a pasar. No permitas que las circunstancias gobiernen tu vida. Mira, vuelve tu mirada a Cristo y entrégale tu problema que estás viviendo. Quizás habrá momentos en los que las tormentas que amenazan alrededor causarán un desastre y no comprenderemos qué es lo que está pasando. Incluso es probable que nos sintamos tentados a renegar. Quizás una pregunta obligada es así como debemos obrar, de forma negativa, de forma incrédula, negando, no creyendo que Dios está de por medio. La respuesta es de ninguna manera. La Biblia nos enseña que por encima de las condiciones difíciles, nuestro corazón debe anidar la gratitud. Hay un texto de la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, y dice de esta manera: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Es algo maravilloso. Ahora, escuchen lo siguiente. Puede que no suene lógico el que tenemos que dar gracia en todo, pero si agradecemos a Dios, incluso por la angustia, el daño o el dolor que nos han causado aquellas personas que se han acercado para hacer un gran daño moral, espiritual, físico, económico, sé. Escucha esto, Dios mismo se va a glorificar en nuestras vidas y entonces cambiará nuestro llanto en alegría. Tenemos un Señor que todo lo puede, todo lo puede. Incluso Él cambia mi llanto en alegría y eso lo debes creer en tu corazón. Wow. Quiero enfocar el tema de hoy y digo lo siguiente: el cristiano fiel debe permanecer sobrio y vigilante en los tiempos de aflicción para fortalecer su vida de fe y escucha esto, para estar preparado para enfrentar al enemigo de Dios. Voy a repetirlo nuevamente: el cristiano fiel debe permanecer sobrio y vigilante en los tiempos de aflicción para fortalecer su vida, una vida de fe, una vida enfocada en Dios, conviccionada en Dios, para estar preparado para enfrentar al enemigo de Dios, al mismo diablo. Vamos a la lectura de este día y estamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al versículo 14. Y veamos lo que dice esta palabra maravillosa. Pongan mucha atención. Capítulo 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Bien, estamos reflexionando en el tema y vamos a entrar a la reflexión de este tema bajo 3 aserciones espirituales. Vamos con la primera aserción espiritual y es con una actitud correcta. Como dije, perfecto, con una actitud correcta. El apóstol Pedro escribió
en su primera epístola a los cristianos que debían estar alertas y sobrios, porque el diablo andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos hablando de su tiempo histórico. En nuestro tiempo histórico el diablo anda aún. Esta expresión es una advertencia para que los creyentes no sean presa de las tentaciones y los engaños del maligno. Además, muestra la realidad de que vivimos en una lucha constante contra las fuerzas del mal. Cuando Él está llamando a la sobriedad, implica que los cristianos no deben ser influenciados por las pasiones y por los deseos mundanos. Se debe vivir según los valores y principios cristianos. La sobriedad también implica estar alerta a las tentaciones del diablo y no dejar que éstas nos dominen. Debemos cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos y evitar cualquier situación o cualquier persona que nos aleje de la voluntad de Dios. El llamado a velar implica siempre estar atentos y estar alertas ante las influencias negativas de nuestro entorno. Son las influencias del enemigo, del Satanás. Debemos estar alertas, escuchen esto, debemos estar alertas a las opiniones mundanas, a las situaciones que pueden poner en riesgo nuestra fe. Y velar, esto implica estar en constante oración, pidiendo la guía, pidiendo la protección de Dios en todo momento. Se describe al diablo como un león rugiente que busca a quien devorar. Esta imagen sugiere la ferocidad y determinación del enemigo en su afán por destruir nuestra fe y hacernos caer en el pecado. Es importante recordar que aunque el diablo puede ser fuerte, nuestro Dios es todopoderoso y Él siempre va a estar ahí con nosotros. Si nosotros confiamos en Él, buscamos su ayuda, Él va a estar allí. No estamos solos en la lucha contra las fuerzas del mal. Tenemos a Dios de nuestro lado y podemos confiar que Él nos va a proteger. Pero también debemos estar alertas y sobrios y no subestimar el poder del enemigo. Debemos estar en constante comunicación con Dios, pidiendo su dirección y protección en todo momento. Además, debemos estar dispuestos a resistir las tentaciones y las influencias negativas del mundo que nos rodea, el mundo de nuestro entorno. Y esto puede significar alejarnos de personas o alejarnos de situaciones que nos hacen daño. Muchas veces ni cuenta nos damos. Vivimos en una perfecta zona de confort que pensamos que es lo máximo que nos puede estar pasando. Pero en realidad puede ser lo peor porque están dañando nuestro corazón. Y tenemos que buscar la compañía de aquellos que comparten nuestra fe y nuestras convicciones de ese tamaño. También debemos buscar la ayuda de Dios, por supuesto. La comunidad de fe en momentos difíciles está allí para apoyarnos, para ayudarnos. Los mentores espirituales estarán allí para ayudarnos. La vida está llena de altibajos y desafíos que muchas veces nos llevan a sentirnos abrumados e impotentes ante las circunstancias. De ahí la ayuda. En este sentido, la fe juega un papel clave en nuestra capacidad para enfrentar momentos difíciles y superarlos ya fortalecidos en Dios. La Biblia nos dice a través del apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 9, resistir firmes en la fe, recordando que nuestros hermanos en todo el mundo, los hermanos de la iglesia a nivel universal, enfrentan padecimientos similares. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Cual resistir firmemente en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. ¡Wow! Ahora escuche esto. La pregunta que quedaría de este texto que hemos leído es: ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa? Resistir firmes en la fe implica no dejarnos vencer
por las adversidades y mantener nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento y tiene un plan para nuestra vida. Esto no significa que no pasemos por momentos de dolor, que no pasemos por tristeza o incertidumbre, sino que en medio de esta situación debemos recordar que nuestra fe es nuestra roca y nuestro refugio, y que esa fe se llama Jesucristo. Es el fundamento de nuestra fe. El hecho de que nuestros hermanos en todo el mundo también enfrenten padecimientos similares implica que no estamos solos en nuestra lucha. Formamos parte de una gran comunidad de creyentes que comparten los mismos valores, las mismas esperanzas en Dios. La fe nos puede ayudar a superar los momentos de adversidad en oración, en la meditación de la palabra, confiando en el amor y la misericordia divina del Señor. Estos recursos nos brindan la fuerza, nos brindan la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos con resiliencia y con perseverancia. El apóstol Pedro escribe esta carta durante la persecución de los cristianos por el emperador Nerón. Y esta persecución empezó en Roma. Escuche esto, empezó en Roma. Esta acción del emperador estimuló a los enemigos de los cristianos. Y por supuesto se unieron al movimiento. Y en todos lados los perseguían. La iglesia ya no tenía a este tiempo histórico una salida, un salvoconducto. Estaban abrumados, estaban rodeados, cercados. No estamos hablando de una ciudad, de todo un imperio. Era la potencia mundial de su tiempo histórico. Y estamos hablando de una iglesia de unos 35 años de existencia, cuando más. Y esto sucedió en toda la iglesia de la época, es decir, no nada más un año, durante todo este gran periodo. Por eso el apóstol Pedro en el capítulo 5, en la primera carta, versículo 9, aborda el punto. Se cree que Nerón entre los años 54 y 68 llevó a cabo la ejecución del apóstol Pablo, lo decapitó. Y es precisamente en este mismo tiempo en que la iglesia es sacudida, los creyentes son sacudidos, los creyentes son abrumados por esta noticia terrible. El apóstol Pedro escribe esta primera carta y entonces la envía a los cristianos del Asia Menor. Es algo terrible, es algo espantoso. Nuestro tiempo histórico no impacta tanto como en su momento histórico. Fue algo sacudió la iglesia. Es algo terrible. Fue un periodo de mucha, pero mucha presión. El apóstol Pedro escribió para fortalecer la fe de los cristianos. Al saber esta noticia, muchos de ellos sufrían una persecución intensa por parte del Imperio Romano de manera personal. Y de esta forma el apóstol Pedro les trae a la memoria que habían sido redimidos mediante la sangre preciosa de Cristo y les recuerda su legado divino como pueblo adquirido por Dios, pueblo santo. Mandó a los santos, a los cristianos, que glorificaran a Dios entre los hombres, entre la sociedad de ese tiempo histórico, sobrellevaran los padecimientos tal como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el ejemplo máximo de cómo Él pudo llevar adelante su vida a través de tanta aflicción, de tantas situaciones difíciles. Vamos al punto 2, la victoria segura en Cristo. Como dije, la victoria segura en Cristo. El versículo de primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10, es una de las citas bíblicas más poderosas para aquellos que buscan esperanza y fortaleza en tiempos de adversidad. La Escritura nos recuerda que Dios es un Dios de gracia y que ha llamado a sus hijos a una gloria eterna en Jesucristo. En el corazón de este versículo podemos encontrar la promesa que después de un breve periodo de sufrimiento, Dios mismo no solo nos perfeccionará, sino que también nos afirmará, nos va a fortalecer, nos va a establecer en su amor y su propósito. Para entender completamente este texto de
el capítulo 5, versículo 10 de la primera carta de Pedro, necesitamos un contexto más amplio. Pedro está escribiendo a una audiencia de cristianos que enfrentan persecución y pruebas de su fe. Se están probando por el hecho de haber creído en Cristo y les está recordando que la adversidad no significa que Dios los haya abandonado. En cambio, Pedro les dice que Dios está trabajando en sus vidas, purificándolos, preparándolos para una gloria eterna. Miren, su llamado a la gloria eterna de Jesucristo, Pedro les está mostrando que nuestra vida aquí en la tierra es solo una pequeña parte de nuestra existencia eterna. La promesa de la gloria eterna es una fuente de esperanza, es un aliento para aquellos que luchan en este mundo. Y este versículo puede ser una gran ayuda para cada uno de nosotros, porque nos recuerda que Dios está trabajando en nuestras vidas a pesar de las pruebas y tribulaciones que enfrentamos. Nos muestra que nuestra vida terrenal es tan solo una fracción de nuestra existencia y que la gloria eterna que Dios nos ha prometido está en sus manos. Al experimentar el dolor y el sufrimiento, miren, a veces es fácil sentir que hemos sido abandonados por Dios. Y este versículo nos asegura que Dios tiene un propósito para nuestra vida y podemos confiar en que Él usará nuestro padecimiento para trabajar en nosotros y hacernos más fuertes en la fe. Para aplicar este versículo en nuestra vida, necesitamos reflexionar sobre nuestra respuesta a la adversidad. En lugar de permitir que el dolor nos desanime o nos aleje de Dios, este versículo nos anima a voltear nuestra mirada, a mantener viva la esperanza en una gloria eterna. Debemos entregar nuestras luchas a Dios y tener la fe de que su amor y su propósito nos van a perfeccionar en nuestro caminar. Así que Dios es tu fuente de ánimo. Adelante. Carga tu energía espiritual pensando que hay un plan de Dios poderoso y perfecto para tu vida. Puede ser difícil entender que las pruebas en nuestras vidas pueden tener un propósito divino, pero conforme vayamos aceptando que nuestro dolor no está fuera del control de Dios, sino que está tallando, está moldeando, nos está perfeccionando, es así como podemos caminar con más confianza en Él. Que nada es por mera casualidad, sino que hay un propósito. Y esto nos afirma que no somos el centro del mundo y que nadie es como Él. La gloria de Dios es su esencia y lo que hace que sea, esto hace que sea único y que sea sagrado lo que está pasando. Y esta gloria es visible en la creación, en la historia, en las vidas de las personas, en la salvación de la humanidad y en su relación con nosotros. Debemos esforzarnos por comprender su grandeza y honrarlo en nuestras vidas. Además debemos recordar que todo lo que tenemos es por su gracia, su amor y su misericordia. Esta expresión que encontramos cuando dice el imperio de Cristo o el imperio de Dios. Miren, recuerden que Dios es el gobernante del universo, es el que tiene el control. Su reino no tiene fin, Él es el poderoso Rey y todos debemos rendirnos ante Él. Este periodo de la historia en que se mencionaba el gran imperio romano y que no había otro imperio más que el imperio romano, y nadie podía declarar otra cosa contraria a esta expresión que era propia del imperio. Pedro escribe hablando del imperio de Cristo. Escuche esto. Y este imperio no es un imperio humano, es divino. No existe otra autoridad que pueda vencerlo, ni los gobiernos, ni las dictaduras, ni las democracias. Dios es el único que tiene el poder. Su imperio se basa en el amor y la paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso Pedro en el capítulo 5, versículo 11 de su primera carta dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! ¡Qué presión!, ¿verdad? Era como un desafío a la autoridad más poderosa del mundo, que eran los césares, los emperadores romanos. No existe otra autoridad que pueda vencer a Dios definitivamente. Ni los gobiernos, ni las dictaduras, les repito, ni la democracia. Dios es el único que tiene el poder absoluto. Pero este poder no es de dominación, escuche, sino es un poder de amor y misericordia.
Su imperio se basa en el amor, en la compasión, en la misericordia, y nos invita a ser parte de su reino y a trabajar por la justicia y por la paz. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vamos a la sección 3 y es un equipo comprometido. Como dije, un equipo comprometido. Perfecto. La primera epístola de Pedro fue escrita a los cristianos que vivían en un mundo hostil y desafiante, donde enfrentaban persecución, sufrimiento por causa de su fe. Pero Pedro los exhorta a perseverar y a mantenerse firme en la fe y a confiar en el poder de la gracia de Dios en medio de las dificultades. Escuche esto. Así que no es nada nuevo en tu vida, es algo que ha venido sucediendo a paso de los años, y muchos cristianos pasaron por momentos muy críticos. En 1 de Pedro 5:12 encontramos cómo el apóstol Pedro envía saludos a los creyentes a través de Silvano, a quien describe como un hermano fiel. Pedro aprovecha la oportunidad para confirmar la importancia de la verdadera gracia de Dios, afirmando que los creyentes ya estaban firmemente enraizados en la fe. Esto habla del trabajo del equipo, el trabajo de Silvano. Así que la gracia de Dios es una expresión de su amor aquí en esta parte de esta carta. Es una expresión de su amor y de su misericordia hacia nosotros. A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores, la gracia no se puede ganar, escuchen, sino que se nos concede libremente por medio de la fe en Jesucristo. La verdadera gracia de Dios se caracteriza por su poder para transformarnos, sustentarnos y llevarnos hacia la vida eterna. Así que el apóstol Pedro entiende que sus oyentes necesitan ser fortalecidos, necesitan ser animados, necesitan permanecer firmes en esta gracia. Estamos hablando de la gracia que viene de Cristo. En un mundo hostil es fácil sentirse abrumado, tentado a renunciar a la fe. Pedro le recuerda que la gracia es un ancla en medio de las tormentas de la fe. Así que recuerda, Jesús, una fuerte ancla del alma. Cuando los barcos están bien agarrados, bien amarrados en el fondo del mar, a través del ancla, así venga la tormenta que venga, no se va el barco se mantiene firme allí. Si Cristo Jesús se mantiene firme a través de las tormentas de la vida. Pedro también afirma que ha escrito brevemente para amonestar y testificar a los creyentes sobre la verdadera gracia de Dios. Así que aquí hay dos cosas, la exhortación y el testimonio, que son dos aspectos importantes de la vida cristiana. La exhortación nos anima a seguir la verdad y a no desviarnos del camino de la fe, mientras que el testimonio es nuestra declaración pública de cómo la gracia de Dios ha obrado en nuestra vida. Pedro reconoce que la exhortación puede ser difícil de escuchar muchas veces en el mundo, en nuestro entorno, en nuestras amistades, cuando el pecado y la tentación están presentes. En realidad, es lo que menos quieren escuchar. El apóstol Pedro sabe que los creyentes necesitan ser recordados del poder de la gracia de Dios en sus vidas para que puedan resistir la tentación y puedan perseverar en la fe. Hay varias aplicaciones prácticas que podemos tomar de este versículo. En primer lugar, necesitamos estar arraigados en la verdadera gracia de Dios. La fe en Jesucristo nos coloca en una posición de gracia ante Dios, pero debemos cultivar esa gracia diariamente mediante la lectura, mediante la meditación de la palabra, la oración y la comunión con otros hermanos. Acuérdate que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está. Bajo estas condiciones en que el apóstol Pedro hoy nos está desafiando a vivir. Y en segundo lugar, debemos estar abiertos a la exhortación y al testimonio de otros creyentes en nuestras vidas. A veces puede ser difícil escuchar. La verdad no nos gusta escuchar. Queremos que nos digan la mentira o queremos que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. A veces es increíble
Es difícil escuchar la verdad sobre nuestras fallas, sobre nuestras debilidades. A veces queremos gente que nos diga que estamos bien, que estamos haciendo las cosas bien, estando conscientes que estamos haciendo las cosas de la peor manera. Pero bueno, esa es la forma humana, son los patrones de conducta humanos. Ya lo hemos abordado en otros puntos. Pero es importante recordar que la exhortación es un signo de amor y preocupación por nuestro bienestar espiritual. Si alguien está dándote por tu lado, te está diciendo que lo que estás haciendo está bien, no te ama, definitivamente, no te ama. Quiere que vayas por el camino de la destrucción. Quizá le tocará ver tu derrumbe. Cada uno de nosotros tiene una historia única de cómo la gracia de Dios ha obrado en nuestras vidas. Así que no te asustes si tu vida no coincide con la de fulano, sultano, mengano, pérez. Cada uno de nosotros tiene una historia única de cómo la gracia de Dios ha obrado en nuestra vida. Y debemos estar dispuestos a compartirla con otros, tanto en palabras como dando un testimonio, y también deben reflejarse en nuestra propia vida, en nuestras acciones diarias. Pedro también menciona a Marcos, aquí habla de Marcos como su hijo, y es importante señalar que Marcos es conocido por la redacción del evangelio que lleva su nombre. Marcos escribió el evangelio y fue un colaborador cercano del apóstol Pedro y se convirtió en el pastor de la iglesia de Alejandría, según la historia. Su conexión con la iglesia en Babilonia puede haber sido a través de Pedro. Y en el mensaje final del apóstol Pedro, en su primera epístola, él envía saludos de la iglesia en Babilonia y de su hijo Marcos. Escuche esto: las palabras reflejan el amor y el aprecio que el apóstol tenía por este gran equipo de trabajo. La mención de Marcos como su hijo espiritual de Pedro es un ejemplo del trabajo colaborativo de personas que trabajan juntas en una perfecta sinergia en el ministerio. Qué hermoso, ¿verdad? Es así como se avanza. Cuando no hay atajos, no hay pensamientos negativos que puedan detener el avance de la obra, o pensamientos o sentimientos retrógradas que puedan detener el avance de la obra de Dios. Y aquí vemos gente trabajando con una sinergia poderosa en Dios. También es un recordatorio de la importancia de todos y cada uno de los discípulos, cada uno de nosotros, en la expansión del evangelio en todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Bien, vamos a ordenar las ideas y quiero decir lo siguiente: el cristiano comprometido con Dios debe luchar contra el diablo, quien siempre va a buscar la oportunidad de destruir la vida o la obra de Dios. Por eso debemos estar siempre en estado de alerta. Debemos estar fortalecidos con la ayuda del Señor. Todos los creyentes del mundo viven sus propias aflicciones. No obstante, su nivel de fe pasan por momentos de aflicción. La diferencia se da en la actitud que tomamos para afrontar estas situaciones difíciles. Voy a repetirlo nuevamente: el cristiano comprometido con Dios debe luchar contra el diablo, quien siempre busca la oportunidad de destruir el plan personal de cada creyente o el plan de Dios para la iglesia. Y por eso debemos estar siempre en estado de alerta. Debemos estar fortalecidos con la ayuda del Señor. Todos los creyentes del mundo tenemos la experiencia de nuestras propias aflicciones. No eres el único, ni soy el único. Escucha esto: no obstante, el nivel de fe que haya, va a haber un momento de aflicción. Ahora, la diferencia entre uno y otro se va a dar por la actitud que vas a poner. ¿Cuál es tu carácter para afrontar esta situación crítica? Eso va a ser la diferencia. Bien, hemos concluido con el tema. Quiero agradecer a que haya estado aquí, pero te invito a escuchar esta canción. Hacia adelante, huestes de la fe, sin temor.